Lucas 15, desde el 25 hasta el 32, dice lo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gracias, Dios, por este momento. Señor, abre nuestras mentes y nuestro corazón a tu palabra. Síguenos guiando, Señor, a través de ella en todo momento, Padre. Que es esa lámpara que alumbra nuestro camino. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como se los he comentado, yo considero que Jesús, en esta historia que él enseñó, la parábola del hijo pródigo, él encapsuló de una manera, no sé, magistral, espléndida, exquisita, la palabra que ustedes quieran decirle, porque lo hace de una manera tan hermosa esta parábola, lo que nosotros llamaríamos como el evangelio. Lo hace tan hermoso y lo hace en esta historia que se nos queda en la mente, ¿verdad? Grabada ahí todo el tiempo. Y comienza la primera escena con un padre que da libertad, un padre que le da la libertad al hijo, le da la herencia y le da la libertad de tomar sus propias decisiones. Y así comienza, ¿verdad? El evangelio, así comienza la Biblia, así comienza Génesis, con un Dios que nos da la libertad como seres humanos de escoger, de tomar decisiones que afecten nuestro presente y que afecten también nuestro futuro, pero con un Dios que nos da esa libertad de que nosotros podamos tomar estas decisiones. Luego vemos en la siguiente escena que el hijo toma la herencia del padre y derrocha todo aquello que el padre le dio, quedándose finalmente en la ruina. Luego vemos en la siguiente escena que el hijo reconoce esta necesidad en la que él se metió. Reconoce que necesita al padre, reconoce que su vida ahora está toda completamente arruinada, lejos del padre, reconoce su necedad y necesidad, y entonces regresa a casa como arrepentido. Esa es la tercera escena. Y finalmente vemos que el padre recibe al hijo con los brazos abiertos y lo perdona y no le reprocha nada. Eso es el evangelio. Todos nosotros estábamos perdidos, todos nosotros tomamos decisiones que finalmente nos alejaron de Dios. Pero si en algún momento el Señor ha tocado nuestras vidas y hemos reconocido nuestra necedad y nuestra necesidad de Dios, podemos arrepentirnos y regresar a la casa del Padre y Él nos va a recibir. Eso es el evangelio. Sabes, una de las doctrinas que a algunos cristianos les causa conflictos en lo personal y que algunos ateos y que algunos no creyentes la usan para atacarnos a los cristianos es la enseñanza sobre el infierno. No lo voy a negar, es una enseñanza que en realidad pues es complicada. De hecho, inclusive hay algunos pastores que nunca predican sobre el infierno porque dicen, no, es que predico eso y la gente se me va a ir, ¿verdad? Porque inclusive como cristianos en lo interior, esta enseñanza a veces nos causa alguna clase de conflictos. Pero la pregunta que siempre hacen es, ¿cómo un Dios amoroso puede enviar personas al infierno? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo me dices que crees en Dios? Si en la palabra de Dios estás, o en la Biblia que tú estudias, vemos que Dios, ¿verdad?, va a enviar al infierno a estas personas que finalmente no creen en Él, pero me dices que es un Dios amoroso. Entonces, ¿cómo un Dios amoroso va a enviar personas al infierno? Pero entonces yo respondo esto diciendo lo siguiente: la pregunta está mal planteada. La pregunta no es correcta, la pregunta no está bien hecha, porque el infierno, hermanos, no es más que una extensión del rechazo personal y voluntario al amor del Padre. En otras palabras, pensando un poquito aquí en la parábola del hijo pródigo, si el hijo menor no hubiera reconocido su necedad y su necesidad del Padre, se hubiera quedado viviendo en esa condición ¿por cuánto tiempo? Por siempre. El hijo menor se hubiera quedado viviendo en esa condición por siempre, si él no hubiera reconocido su necedad y su necesidad del Padre. En otras palabras, el hijo menor se hubiera quedado viviendo esa vida en la que él mismo se metió.
Si el hijo hubiera decidido no volver nunca, habría seguido viviendo su infierno lejos de casa por decisión propia. Lo que hace la diferencia no es el amor del Padre, porque eso ya está. Y dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. El amor del Padre ya está, ya lo ha demostrado. Lo que hace la diferencia es la respuesta del Hijo. O como dicen los teólogos, el infierno es la consecuencia final, consciente y voluntaria de una vida entera diciéndole no al amor de Dios. Pero me gusta más como lo dice C.S. Lewis. C.S. Lewis dice lo siguiente: las puertas del infierno están cerradas por dentro. Si el hijo menor se hubiera quedado ahí, en su orgullo, y le hubiera dicho no al amor del Padre, se hubiera quedado viviendo toda esa vida de perdición durante todo lo que restaba de su vida. Y así es, hermano. No es que Dios envíe a unos al infierno. Es que los seres humanos tomamos la decisión de vivir alejados de Dios y cada vez que se nos muestra el Evangelio, le seguimos diciéndole no a Dios. Y lo que decidimos en esta vida afecta la vida que viene. Por eso no es que Dios envíe a las personas al infierno. Es que la gente desea estar ahí, alejada de Dios. ¿Qué tiene que ver el infierno con esta predicación? Era necesario mencionarlo, hermanos, porque entonces cobra mucho más sentido esta última escena donde nos muestra a un padre rogando. Así le puse la predicación: el Dios te ruega. Porque vemos, eso es lo que vamos a ver en esta escena: a un padre que le está rogando al hijo mayor, a un padre que, como dice la nueva traducción viviente, suplicándole al hijo mayor que entrara a la casa. Si la semana pasada, ¿verdad?, a los fariseos les había escandalizado el recibimiento con los brazos abiertos del padre hacia el hijo menor, lo que sigue todavía es más escandaloso, porque el padre se humilla aún más con el hijo mayor que lo que hizo con el hijo menor. Si el padre ya se había humillado la semana pasada con el hijo menor, ahora el padre se va a humillar todavía más. Y eso para nosotros, aún siendo cristianos, nos resulta difícil de aceptar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la mentalidad del hijo mayor. ¿Sabes que esta parábola está dirigida especialmente a los fariseos? Pero no nos adelantemos, ¿verdad? Vayámonos por partes. Vamos primero al versículo 25 y 26. Dice ahí la palabra de Dios: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó, dice el versículo 28, y entonces se enojó, y qué cosa, no quería entrar. Yo creo, la semana pasada parecía el cierre perfecto, ¿no? La semana pasada, si hasta ahí se queda la historia de la parábola del hijo pródigo, diríamos, es un buen final. Qué final tan hermoso, porque tenemos las primeras escenas. El padre que le da la herencia al hijo menor, que le dice: padre, no quiero nada contigo, dame la parte que me corresponde, me quiero ir a vivir lejos. El hijo se lo gasta todo, lo derrocha. Luego el hijo vive ahí entre los puercos y dice: bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Soy un tonto. Lo que dice el hijo menor: en la casa de mi padre hay mucha comida, voy a regresar y le voy a decir a mi papá: padre, ya no me trates como un hijo, trátame como un siervo, como un esclavo. Y entonces el hijo va y regresa a casa. Dice la palabra de Dios que el padre, cuando lo ve venir, sale corriendo hacia su hijo, lo abraza y lo besa. Y le dice: tú no eres aquí un esclavo, tú eres mi hijo. Qué cierre tan bonito, qué cierre tan hermoso. ¿Se puede creer ahí la parábola? Sí, claro que sí. Sería el cierre perfecto, porque el padre hace una fiesta por este hijo. Dice en el versículo 23, dice: maten al ternero gordo que hemos puesto para esto, ¿no? Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y luego dice: y entonces comenzó la fiesta. Si hubiera terminado de la parábola y diríamos, conclusión, fin, qué hermoso, qué bonito. Sería un buen cierre para esta parábola. Era el cierre perfecto. ¿Para quiénes? Para los cobradores de impuestos y para los pecadores de mala fama. Para ellos era el cierre perfecto, porque ellos se sentirían identificados con este hijo menor. Han malgastado toda su vida lejos de Dios. Pero recordemos que al inicio de este capítulo 15 hay dos grupos de personas. Están los pecadores de mala fama que dijimos que eran los de este lado, ¿se acuerdan? Y están los religiosos de la época, los fariseos, los escribas y todos ellos. Están los que son malos
y han hecho de su vida un infierno, los pecadores de mala fama. Y están por otro lado los que según ellos son buenos y llevan una buena vida. Entonces, están por un lado los pecadores de mala fama y por otro lado están los religiosos en aquel momento. Y los dos tenían que escuchar esta parábola. Y Jesús tenía que decirles algo a los que habían echado a perder su vida. ¿Qué les tenía que decir Jesús a aquellos que se habían echado a perder su vida? Puedes regresar a casa. Puedes regresar a casa. Pero también tenía algo que decirles a los que se creían buenos y obedientes. Puedes regresar a casa. Para los dos grupos, Jesús les quería decir lo mismo. Puedes regresar a casa. Esta historia comienza diciendo, un padre tenía dos hijos. Y todo lo que estuvimos viendo las 3 semanas pasadas tuvo que ver con el hijo menor, el que reclamó la herencia, ¿verdad? El que la malgastó. Y creeríamos que el hijo mayor, como decimos nosotros, no sé si lo dicen en todas partes, no tiene vela en este entierro. ¿Han entendido? ¿Saben esa frase? ¿No la entienden? O sea, no tiene nada que ver. Creeríamos que el hijo mayor no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver. Este es un asunto entre el hijo menor y el padre. Este es un asunto entre los pecadores de mala fama y Dios. Pero para nuestra sorpresa, Jesús continuó la historia y ahora le tocó su turno al hermano mayor. El hermano mayor, el que en el futuro va a ser el patriarca de esta familia. ¿Saben por qué al hijo mayor se le daba una doble porción de la herencia? Por guapo. No, no es cierto. ¿Saben por qué al hijo mayor se le daba una doble porción? Porque al hijo mayor siempre se le daba más. Se le daba el doble de lo que se le daba a los demás. Porque al hijo mayor, según la ley, se le daba el doble de esta porción. No era por ser el favorito, tampoco era por el simple hecho de ser el primero. Se le daba esa doble porción con un propósito. Porque a la muerte del padre, el que va a ser el patriarca del clan, va a ser ahora este hijo mayor. Y como patriarca del clan, él tiene que cuidar de todo el clan. Él va a tener que cuidar de las esposas viudas de sus hermanos. Si alguno de sus hermanos se casaba y se moría antes y dejaba una mujer viuda, era responsabilidad del patriarca cuidar de ella. Él también tiene que cuidar de sus hermanas que aún siguen solteras, si es que no se han casado. Porque era responsabilidad del hombre de la familia cuidar de todas las personas del hogar. Él también tenía entre sus responsabilidades ayudar a sus hermanos que fracasaran en sus negocios. Por eso al hermano mayor se le daba una doble porción. Porque él iba a ser el heredero, no solamente de la fortuna, era también el heredero de la responsabilidad de cuidar de todo el clan para que la familia continuara. Entonces llega este hermano mayor a la hacienda. Dice el texto que estaba en el campo, seguramente trabajando, porque ahora todo lo que había quedado era suyo. Le tocaban a él estas 2/3 partes, ¿no? ¿Se acuerdan que el padre para poder repartir la herencia al hijo menor, él tuvo que dividirla entre los dos? Y dice la palabra de Dios que a cada uno le dio lo que le correspondía, tanto al hijo mayor como al hijo menor. Entonces ahora todo lo que queda en la hacienda le corresponde al hijo mayor. El hijo mayor es el dueño entonces aquí de todo. Pues dice el texto que el hermano mayor llegó, pero ¿qué pasó? No entró a la casa. Llega a la hacienda, pero no entra a la casa. Escuchó la música, gente bailando, gente gozándose, gente pasando un buen momento, y en vez de entrar para averiguar por qué estaba pasando aquello, porque era su casa, en vez de entrar para averiguar por qué estaba pasando ahí, dice, se quedó afuera. Llegó cerca de la casa, pero no se metió. Cerca de la casa, pero no entró. Y entonces le habla un siervo para ver qué estaba pasando adentro de la casa, para decidir si entrar o no entrar. Estaba tan dedicado al trabajo, tan dedicado a lo que tengo que hacer, porque ahora soy el dueño de esta hacienda. Estaba tan dedicado a obedecer las reglas que parecía que se había olvidado del gusto por disfrutar de momentos de alegría. Y sabes, yo a veces tengo este complejo de hermano mayor. Le digo a mi esposa, cuando tengo un día libre, no sé estarme en la casa sin hacer nada.
Me siento culpable si no hago algo. Porque así fui criado, tienes que trabajar, tienes que ganarte el pan, tienes que hacer algo para poder, entonces, ya cuando haces algo, entonces ahora sí puedes descansar. Así fui criado yo, en mi complejo de hermano mayor. De manera que no disfruto a veces. Puedo estar viendo una película y no estar viendo la película, yo estoy pensando otra cosa. Mi mente está trabajando en algo diferente. Porque a veces tenemos este complejo, ¿no? de ser tan lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y así estaba este hermano mayor. ¿Qué le impedía a este hermano mayor entrar a la casa? Era suya. ¿Qué le impedía entrar? Solamente lo que él se ponía como una barrera. Nada le impedía entrar a él. Solamente sus propias barreras. Y antes de entrar a esa casa, la que había sido su casa, yo digo en tiempo pasado, había sido su casa porque ella no sentía que era su casa. Porque no entró. Era su casa, pero ella no la sentía como su casa. Entonces había sido su casa en tiempo pasado. Él quería averiguar qué era eso que pasaba dentro de la casa para decir entonces si entrar o no entrar. Y entonces le habla a un siervo y el siervo que le dice, tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. No le dice Juan volvió, no le dice Pedro volvió, no le dice Santiago volvió, no le dice Jorge volvió. No, ¿qué le dijo? Tu hermano ha vuelto. Porque en esta parábola el nombre no importa. Es más, ni siquiera sabemos el nombre de este buen padre. En esta parábola el nombre no importa. Lo que importa es la relación personal. Eso es lo que importa en esta parábola. El que regresó a casa no es un extraño. El que regresó a casa tampoco es un amigo. El que regresó a casa no es un familiar lejano. El que regresó a casa es ¿quién? Tu hermano. Tu hermano que se había perdido regresó a casa. Y sí, ¿verdad? En esta parábola tú ponle el nombre que tú quieras a cualquiera de los dos hijos. O mejor dicho, ponle tu nombre al hermano mayor o al hermano menor. Porque en esta parábola somos uno de los dos. Y pocos, yo creo que ninguno es el padre. En esta parábola nos tenemos que identificar con uno de los dos. Pero fíjense, el siervo no solamente le dijo eso, tu hermano ha vuelto. Yo creo que cuando el siervo le dijo eso, tu hermano ha vuelto, el hermano mayor sintió frío por dentro. ¿Cómo que mi hermano ha vuelto? Pero no solo eso, porque el siervo le dijo, tu hermano volvió bueno y sano. ¿Cómo que regresó bueno y sano? O sea, después de todo lo que hizo, ¿regresó bien? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo es que no le pasó nada? Y no solamente eso, ¿por qué mi padre manda matar al becerro más gordo para recibir a este? Entonces, dice el texto, se enojó y no quería entrar. Regresó mi hermano, su padre mata al becerro gordo, está feliz su papá. Fíjense en esta parábola, ¿quién se sabe divertir? El padre. El padre goza, se goza porque llegó su hijo. Pero el hermano mayor no sabe, él solamente sabe de obligaciones, solamente sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe gozarse, no sabe disfrutar. Entonces se enojó y no quería entrar, ¿verdad? En vez de alegrarse por el regreso de su hermano, el hijo mayor se enoja y se niega a entrar a la fiesta. Por como está escrita la historia o la frase, parece que varios, quizás siervos o invitados, le decían al hijo mayor que entrara a la fiesta, pero él no quería hacerlo. Se negaba a hacerlo. Como que varios venían y le decían, oye, ya, pásale a la fiesta, aquí está tu hermano. Y no. Varios venían a decirle a él. Odiaba a su hermano. Sentía celos de su hermano. Sentía envidia de su hermano. No les voy a preguntar que levanten la mano, porque yo sé que si les digo, ¿cuántos han sentido celos de sus hermanos? Quizás algunos la levantarían. Porque de pronto, ¿no? Como es obvio, entre hermanos siempre hay como esta cuestión de competencia, ¿no? De querer ser, de querer brillar más que los demás. Y entonces hay esta cuestión, ¿verdad? De celos por su hermano, envidia. Y sabes que esta es una historia que se repite una y otra vez en la Biblia y en muchas familias también. No solamente se repite en la Biblia, se repite también entre muchas familias que nosotros conocemos. Por ejemplo, en la Biblia sabemos que Caín siente celos de Abel. Eso ya lo vimos en Génesis. Caín siente celos de Abel y lo mata. Vemos también, por ejemplo, que Esaú odia a Jacob porque le robó la primogenitura.
pero lo odia al final de cuentas. Los hermanos de José sentían celos por él y sentían envidia de él, que tratan de deshacerse de José. Y en todos estos casos hay homicidios o intentos de homicidio. Por eso primera de Juan, o Juan nos va a decir ahí en su primera carta, capítulo 3, versículo del 15 al 16, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Así lo dice Juan. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Porque en el fondo del corazón del hermano mayor que aborrece a su hermano menor está el deseo de que el hermano menor nunca haya existido. No lo mató. Algunos de esos no lo mataron a sus hermanos, pero en el fondo de su corazón hubiera preferido que este no existiera, que este no estuviera entre nosotros. Siempre va a haber hermanos mayores que sienten envidia de los hermanos menores. Porque cuando la gracia y la misericordia de Dios se aplican a mi vida, yo sí la quiero. Pero yo no creo que otros merezcan la gracia y la misericordia de Dios como yo la merezco. Siempre va a haber hermanos mayores. Y cuando uno peca y cuando uno falla, va a decir, no, trátenme con gracia, trátenme con misericordia. Pero cuando otro peca o otro falla, ¿qué vamos a decir? Juicio para aquel, misericordia para mí. Porque tenemos la mentalidad del hermano mayor. Queremos, ¿verdad?, la gracia para nosotros, pero no la queremos para alguien más. Seguimos, dice el texto. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba el padre a este hijo mayor que entrara a la casa, que disfrutara, que se alegrara con él por la salvación de este hijo que estaba perdido. Quiero que piensen en esta escena, porque el padre ha convocado a toda la aldea. Cuando se mata un cordero gordo que está engordado, ese es bastante comida, es mucha comida. El padre ha invitado a toda la aldea para celebrar el regreso de su hijo que estaba perdido, ¿verdad? Un patriarca, un hombre con dignidad, seguramente un hombre respetado entre la comunidad, por como está escrita la historia, ¿verdad? Hace una fiesta y mientras él está celebrando ahí, quizás hasta bailando con su hijo menor ahí, y no sé, disfrutando de los alimentos y todo aquello, alguien viene y le dice, ¿sabe qué? Su hijo mayor está allá afuera y no quiere entrar. Y entonces a lo mejor el padre, yo lo estoy imaginando, ¿no? Pero creo que es muy probable algo así. Quizás el padre está ahí y manda a uno de sus siervos, ¿no? Hey, ve, dile a mi hijo que entre, por favor. Y va, y regresa el siervo, no quiere entrar. Manda a uno de más confianza, ve tú que eres su amigo, ve y dile que entre. Porque aquí estamos disfrutando de todo esto. Y no quiere entrar. Y finalmente el padre sale para buscar a este hijo mayor que no quiere entrar. Está muy molesto y no quiere entrar a la casa. Y entonces sucede lo inimaginable. Aquel hombre que se humilló para recibir nuevamente en su familia a un hijo que lo desperdició todo, se humilla aún más, saliendo de la casa, dejando a los invitados para ir a buscar a un hijo que estaba haciendo un berrinche. En este pasaje, el berrinchudo es el mayor. Y los berrinches son de niños, son de bebés. Sí era el hermano mayor, pero se ve que le faltaba madurar. Está haciendo un berrinche. El padre no solamente va a buscarle, dice el texto, le rogaba que entrase, le suplicaba que entrase a su hijo. Y yo me pregunto aquí, bueno, qué humillación. Qué humillación, ¿verdad? Porque el ruego nos parece algo despreciable. Es más, yo creo que varios de nosotros hemos dicho esto en nuestras vidas, ¿no? Ya no le estoy rogando. Porque nos parece algo despreciable, ¿no? ¿Cómo que ruega? No. Ya no le estoy rogando. O yo no le voy a andar rogando a nadie. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Creo que muchos hemos pensado así, ¿no? Como que el ruego es una humillación. Pero es que el padre sabía que no podía obligar al hijo a entrar, porque entonces el hijo estaría en la fiesta por obligación y no por una decisión personal. El padre le rogaba al hijo, entra. Pero el padre tenía la autoridad y la potestad, y yo creo que si ahí delante de toda la gente, él tomaba al hijo mayor y lo metía a la fiesta, nadie le iba a reclamar nada al padre. Él era el patriarca, era el fuerte, él era el dueño de todo eso en realidad. Pero no, el padre se humilló y le ruega al hijo, porque para estar en la fiesta hay que estar ahí por decisión personal, no por obligación, sino porque en realidad quiere estar ahí, quiere y ama a su hermano.
Por eso, hermanos, el Evangelio es siempre algo que anunciamos como una invitación. Siempre lo anunciamos como un ruego, como una invitación. Jamás lo imponemos. Siempre, como yo hago mías las palabras de Pablo ahí en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Y lo dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces Pablo dice, nosotros que somos embajadores de Cristo, que somos cristianos, ese es nuestro ministerio, rogar a la gente, reconcíliate con Dios. No decirle a la gente, estás obligado. No, es un ruego, reconcíliate con Dios. Porque recordemos que las puertas del infierno están cerradas por dentro. Y esta invitación, ¿verdad? Es un ruego. El pecado, nuestro pecado, nos ha separado de Dios, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene alejados de Dios. Entonces, reconcíliate con Dios. Es una invitación, siempre hacemos eso. Es un ruego, una súplica. Porque es una decisión que tú tienes que tomar. En una relación, siempre los dos deben de querer. Déjame decirte que Dios quiere. Dios quiere. Tanto así que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Así como el Padre, Él está con los brazos abiertos. De hecho, en la cruz Él estaba con los brazos abiertos. Pero tú tienes que decidir. ¿Quieres entrar en la fiesta o quieres quedarte afuera? Es un ruego que les hacemos. Dice el versículo 29, más Él respondiendo le dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense lo que está pensando este hijo mayor, ¿eh? Porque ese mayor dice, yo te sirvo. Yo tantos años te he servido. Y no solamente eso, nunca te he desobedecido. O sea, siempre te he obedecido. Este hijo mayor es lo que él está, lo que le está pensando. Ahora, él dice también una palabra aquí medio extraña, porque él dice, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la historia dice que el hijo menor se fue a meter con rameras? No lo dice, pero él lo dice, el hijo mayor. Pero la historia no dice que el hijo menor se haya metido con rameras, no dice, vivió perdidamente, tuvo una vida ahí licenciosa, ¿no? Pero nunca dice que se haya metido con rameras. Pero bueno, el hijo mayor basaba su relación con el padre en su obediencia. Fíjense, esta palabra que se traduce aquí como yo te sirvo, es la palabra que se utiliza para los esclavos, como un sirviente. Entonces, el hijo mayor se sentía o se veía a sí mismo como un esclavo, como un siervo. Él creía que la relación con el padre se trataba de obedecer, recibir. Si yo obedezco a mi padre, me merezco esto o aquello. Él pensaba así, era su mentalidad. Yo sirvo, o sea, yo soy un esclavo del padre este y tengo que estar trabajando y entonces recibiré lo que merezco. Y así hay algunos que creen que con sus buenas obras se hacen merecedores del amor del Padre, pero no es así. Cuando tú crees que para ganarte el amor de Dios necesitas hacer algo de buenas obras, sabes, siempre va a haber algo que se te va a escapar y en lo que vas a desobedecer al Padre. Porque este hijo piensa, yo te he servido y no te he desobedecido en nada. Él lo piensa así. Pero si le hacemos una investigación o le hacemos un examen más a profundidad, en realidad este hijo mayor nunca había desobedecido al Padre. Algunos podrían decir, sí, porque él mismo lo está diciendo, ¿no? Nunca desobedeció al Padre, entonces nunca lo ha desobedecido. Si nunca ha desobedecido al Padre, ¿por qué no salió a buscar a su hermano menor cuando el hermano menor se fue? Porque ahora el dueño de todas las cosas era él. El que tenía el poder para ir a buscar al hermano menor era él. Tenía el poder de buscar a su hermano, pero no solamente tenía el poder, tenía el deber de buscar a su hermano. Pero no solamente el deber, era su hermano. Era con quien creció, con quien compartió buenos momentos, también con quien se peleó, ¿no? Porque los hermanos también se pelean, pero vuelven a estar juntos. Era su hermano, al final de cuentas. Tenían una relación. ¿Por qué no sale a buscar a su hermano? Y esto demuestra que en realidad, fíjense bien, le importaba poco la voluntad del Padre.
Dice que lo obedece, pero no le importa la voluntad del padre, porque yo me imagino, y ya lo platicamos la semana pasada, de que cuando el hijo menor se va y el padre todos los días empieza a mirar al horizonte, a ver si no regresa su hijo menor. El hijo mayor veía esto. El hijo mayor conocía el corazón del padre. El hijo mayor sabía que su padre estaba sufriendo por su hermano y no hace nada para buscar al menor. El hijo mayor creía que estaba obedeciendo al padre cuando en realidad solo lo obedecía en aquello que le convenía porque poco le importaba la voluntad del padre. Poco le importaba el deseo del padre. Poco le importaba el corazón del padre. Él se atenía a lo que supuestamente él tenía que hacer. Dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. En realidad, el ganado era de él. Ya se había repartido la herencia. Todo lo que había ahí era de él. Podía matar un cabrito, si así lo quisiera, cada fin de semana y disfrutarlo con sus amigos. Pero fíjense, ni siquiera le dicen, nunca hemos compartido la mesa, no. O nunca me has dado un cabrito para celebrarlo contigo, no, con mis amigos. Tenía esta mente de esclavo, ¿verdad? Había olvidado cómo gozarse con otros. Y todavía dice, para gozarlo con mis amigos, pero no con el padre. Y sabes que así como el hijo menor, el hijo mayor también quiere las bendiciones del padre sin el padre. No le importaba el padre, pero sí quiere las bendiciones del padre. Yo te obedezco, yo te sirvo y tú me das a cambio esto y esto otro. Entonces en esta historia no solamente hay un hijo perdido, en esta historia hay dos hijos perdidos. El hijo menor y el hijo mayor. Solamente que el hijo menor obviamente estaba perdido y echó a perder toda su vida. Y el hijo mayor, que también estaba perdido, era difícil que reconociera que él estaba perdido. Porque él sentía que estaba haciendo todo lo bueno o todo lo necesario de lo que hace un hijo, pero en realidad no le importaba el corazón del padre. Y luego vean cómo responde todavía el hijo mayor. Pero cuando vino ¿quién? Tu hijo. No dijo mi hermano. ¿No? Cuando regresó, ¿quién? Tu hijo. El hermano mayor sigue negando su rol de hermano mayor. En el fondo está desobedeciendo al padre, pero él insiste en que es obediente. Él está negando su rol como hermano mayor, sí, te corresponde a ti cuidar a tu hermano menor. Cuando Dios viene a hacerle la pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué dice? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, sí lo era. Por eso Dios le está preguntando. Si no lo fuera, Dios no le preguntaría. Pero Dios le está preguntando porque sí quiere dejarle claro a Caín. Sí, Caín, tú eres hermano de Abel y es tu responsabilidad cuidar de tu hermano. Pero entonces este hijo mayor reniega de su papel de hermano mayor y con esto está desobedeciendo al padre. Sin embargo, él cree que lo está obedeciendo. Yo siempre te he servido y nunca te he desobedecido. Y además le agrega lo siguiente, tu hijo se ha gastado todos los bienes que tú tenías, o se ha gastado tus bienes con rameras. Es una acusación fuera de lugar, porque el texto no nos dice que el hijo menor haya hecho esto. Se nos dice que malgastó el dinero viviendo perdidamente. Es probable que el hermano mayor haya enviado espías para ver cómo estaba el hijo menor, que a lo mejor por eso dijo eso. Pero yo creo que más bien él lanzó una acusación sin pruebas. Simplemente dijo, tu hijo, se ha gastado todo con rameras. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de señalar la maldad de los demás, siempre la maldad del otro es más grande que la mía. Cuando se trata de decir lo que el otro hizo mal, él sí se gastó su dinero con rameras. Yo no. Yo me lo gasté en otra cosa. Pero él sí se lo gastó con rameras. Y eso es peor que lo que yo hice. Y siempre pensamos así, ¿no? Mi pecado es chiquito. O es más, ni peco. Yo no peco, yo no desobedezco, yo siempre estoy sirviendo a Dios, yo no tengo ningún mal pensamiento, yo no nada. Ah, no, pero aquel sí. Aquel sí es de lo peor. Esa es la mentalidad del hermano mayor. Qué difícil es que alguien que se cree bueno, obediente y mejor que los demás acepte el evangelio. Eso es bien difícil, hermanos. Es muy difícil que alguien que se cree bueno
acepte el Evangelio, porque cree que por su justicia, que por su bondad, que por sus buenas obras merece ser salvo. Es bien difícil que alguien que se cree bueno acepte el Evangelio. Yo recuerdo que yo compartía con un amigo, compañero del trabajo, y hablaba de estas cosas, hablábamos acerca de, pues obviamente del Evangelio, y él siempre me decía eso, no, Jorge, pero yo soy una persona buena. Siempre me decía, yo soy una persona buena. Yo digo, no, yo no digo que no seas bueno, a lo mejor tú crees que sí eres bueno, y pues si tú lo quieres creer está bien. Pero el pecado más pequeño que tú hayas cometido es suficiente para separarte de Dios. Pero él insistía, no es que soy bueno, bueno, está bien, pero no vamos a ir al cielo por ser buenos, sino por confiar en Jesucristo. Ahí, ¿verdad? Y no lo lograba sacar yo de eso, y es difícil en realidad que alguien que se cree bueno acepte el Evangelio. Por eso Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de doctor, solamente los enfermos. Y lo está diciendo con ironía. Jesús dijo esto con ironía porque en este mundo todos estamos enfermos. En este mundo todos estamos enfermos, solamente que hay unos que lo reconocen y hay otros que no. Hay otros que no creen que están enfermos. Y esos son los hermanos mayores. Versículo 31, ya para terminar, dice, entonces él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Ven cómo termina la parábola? Este padre siempre es diferente, ¿verdad? Nosotros es distinto, obviamente se está reflejando el carácter de Dios. El padre no regaña al hijo mayor, perdón, no lo castiga, no le habla fuerte, simplemente le dice, hijo. Le quiere recordar, hijo. No le dice por su nombre, Jorge, Pedro, no le dice, hijo. Porque es su hijo, hijo. Lo sigue amando, lo sigue considerando parte de la familia, no es su esclavo, no es su siervo, es su hijo. Y le dice, todas mis cosas son tuyas, y es verdad, ya se lo ha dado todo, todas mis cosas son tuyas. Ahora el hijo mayor puede hacer lo que quisiera con eso, porque por ley le correspondía, el padre le había dado las 2/3 partes de la herencia. Él puede hacer lo que quisiera, ¿verdad? Con ello. Pero le dice el padre, pero era necesario. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, otra vez, le trata de recordar, hijo, tú eres mi hijo y este es tu hermano. ¿Lo quieres reconocer o no? Es tu hermano. Tu hermano ha vuelto a la vida, se había perdido y es hallado. Esta parábola es para aquellos que necesitan regresar a casa. Y en esta historia, ¿quiénes necesitan regresar a casa? Los dos. El hijo menor tiene que regresar a casa, pero también el hijo mayor tiene que entrar a la casa. Los dos necesitaban entrar a la casa. Pero qué difícil es que el hermano mayor entre al gozo de la vida cristiana porque se cree bueno. Qué difícil es. Fíjense que la parábola termina con esta pregunta abierta. No lo dice claramente, no lo dice literalmente, pero nunca se nos dice si el hermano mayor entró o no entró. Ahí se acaba la historia. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Ahí se acaba la historia. Y luego pasa otra cosa, Lucas. Lucas nos deja con la duda porque esta parábola está apuntando hacia cada uno de nosotros. Lucas quiere que tú apliques esta historia a tu vida, que te pongas a pensar, ¿soy el hermano menor en esta historia? O quizás soy el hermano mayor. Yo creo que la mayoría de nosotros viene a Dios como el hermano menor. En algún punto de nuestra vida iniciamos una búsqueda de Dios. Estamos atormentados por nuestra vida, estamos humillados, estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Estamos arrepentidos de nuestras malas decisiones y regresamos a casa con el Padre. Pero luego, por alguna extraña razón, nos convertimos en el hermano mayor.
Y vivimos un cristianismo inquisidor, acusador, un cristianismo señalando los errores de los demás y creyendo que eso nos justifica para estar delante de Dios. Sí, Señor, mira, yo soy un hijo, a lo mejor no soy tan buen hijo, pero aquel que se dice ser tu hijo es peor que yo. Así que si lo vas a rescatar a él, también me tienes que rescatar a mí. Yo creo que vivimos así, ¿verdad? Nos convertimos en el hermano mayor y qué fácil es convertirnos en el hermano mayor. Pero en realidad estamos lejos de Dios y se nos ha olvidado cómo gozarnos, cómo disfrutar de ver cómo el amor de Dios va transformando las vidas de nuestros hermanos menores. Se nos olvida como cristianos eso. ¿Y sabes tú quién cumplió realmente el rol de hermano mayor? Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo se es un verdadero hermano mayor. Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él tomó la herencia, lo que le correspondía a Él, y Él no la compartió a nosotros. En esta historia, cuando el hermano menor regresa a la casa, lo que el padre le estaba dando al hermano menor era la herencia de quién? Del mayor. Porque el padre ya no tenía nada, ya había repartido la herencia. También por eso se enoja el hijo mayor. Jesucristo tomó su herencia, lo que le correspondía, y la compartió con nosotros. Él, a diferencia del hermano mayor en esta parábola, él sí salió a buscarnos. No como el hermano mayor de esta parábola que dejó que el hijo menor se fuera. No, Jesucristo sí vino a buscarnos. Y no solamente lo hizo en sentido figurado. Porque mientras estuvo en esta tierra, Jesucristo siempre se relacionó con lo peor. Dice la palabra de Dios, pecadores de mala fama y cobradores de impuestos. No sé por qué este odio no hacia los cobradores de impuestos, pero siempre sí, pecadores de mala fama y cobradores de impuestos. Y los fariseos acusaban a Jesús, hey, este come y bebe con los peores pecadores. Jesucristo vino a buscarnos no solamente figuradamente, literalmente, vino por lo peor de este mundo. Como cristianos estamos llamados a ser hermanos mayores, no como el hijo mayor de esta parábola, sino como Jesús. Él es nuestro ejemplo de hermano mayor.